Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50, feliz de iniciar nuestra conversación con Francesc Miralles, que ha venido a México a presentar su libro, su último libro, su más reciente libro, que es 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida. Francesc, bienvenido. Muchas gracias por acogerme en tu espacio. Un placer muy grande estar en tu casa y poder charlar de estos temas. Pues muchas gracias a ti. Fíjate que qué difícil, las 20 preguntas me fascina tu libro completo, pero para nuestro programa, como tenemos 40 minutos, decidí escoger 10. Es muy ambicioso mi plan. Muy bien, pero entonces, vamos a tratarlas todas ellas. Vamos a tratarlas. Lo que me gustaría es que primero que nos platiques un poco lo que cuentas de que a tus 53 años, este libro, ¿qué significa para ti? Sí, significa como un grandes éxitos de las preguntas que me he ido haciendo toda la vida. De hecho, este libro tuvo un título previo que el editor se asustó y al final no lo tomamos, que era el jukebox espiritual, ¿no? Porque como esas máquinas de poner discos en los cuales sonaban los grandes éxitos, pues estos son los grandes éxitos de la historia del desarrollo personal. Pero Agustín Paníker me dijo, Francesc, a ti quizás te gusta lo retro, pero ten en cuenta que mucha gente ya no sabe lo que es un jukebox. La gente de 40 para abajo, ¿no? Pues ya, ¿no? Entonces al final decidimos llamar las cosas por su nombre. Claro. Y fue 20 preguntas existenciales. Me parece maravilloso que lo hayas puesto así. Pero a ver, este libro yo leí, es que entre que estudié, leí, oí, todo lo que puede tener que ver contigo, yo supe que es lo que tú hubieras querido tener a tu lado en los momentos de crisis. Exacto. Por eso en el prólogo menciono a Toni Morrison, que ella dice, si hay un libro que tú desearías leer y no existe, tendrás que escribirlo. Y yo, en los momentos en los que he estado en búsqueda, atravesando un desierto personal, intentando comprender, con confusión, con pena, con tristeza, con ansiedad, me habría venido muy bien este libro, ¿no? Porque el libro, digamos, tiene una doble vertiente. Por un lado, es informativo y te da las herramientas para poder contestar por ti mismo a estas preguntas, pero también es un libro escrito con humor y con cariño, en el sentido que sea agradable, que sea narrativo, que se lea como una novela, ¿no? Entonces, creo que quien tome el libro en sus manos, por una parte, se va a entretener, se va a sentir acompañado, y por otra, le va a aportar pellizcos de sabiduría de la filosofía, los grandes escritores, películas, el rock, entrevistas, maestros, testimonios, para hacerse una composición de lugar de esas 20 cuestiones que son las que rigen todos los seres humanos. Sí, pero fíjate, definitivamente eres una persona que has leído una cantidad de cosas tremendas. Tienes unas referencias, unas frases perfectamente bien escogidas. Yo encuentro en este libro como una curaduría exquisita de alguien Sí. que conoce mucho. Siempre me dicen, además, estas frases que puse en el libro, en el primer manuscrito, ni las consulté, las puse tal cual. Luego comprobé haberlas puesto bien, porque algo que nos une a Alex Rovira y a mí, que es un gran amigo con quien hoy pude platicar, es que nos encantan las citas y aforismos. Y de hecho, yo tengo cero memoria para teléfonos y cero memoria para los nombres de la gente. Me tienen que presentar 6 veces a alguien para que me acuerde del nombre, pero cuando leo un pasaje de un libro que me impresiona, lo recuerdo para siempre. Fíjate qué maravilla, se te quedan grabadas las cosas y se nota porque se ve que las incorporas de una forma orgánica. Sí, aparecieron en el flow de la escritura. No es que yo tuviera que buscarlo en un diccionario de citas o así, sino que ya me venía ahí y luego sí que uno comprueba que la traducción sea exactamente así o si se puede expresar un poco mejor. Y de lo que me di cuenta también es que al final pones en la bibliografía hasta la menor cita, o sea, sí, salen todos los autores. Sí, todas las citas o autores que esa referencia viene de un libro, porque a veces no se sabe ni de qué libro es, pues pongo el libro porque yo creo que los libros que son más fértiles son aquellos que nos abren ventanas a otras lecturas, ¿no? Y no solo lecturas. De hecho, mi intención es que, además de entretenerse el lector, a medida que va avanzando, diga, oye, este libro yo quiero leerlo y se lo apunta. Esta canción quiero escucharla. Voy a ver esa película. Entonces, tú vayas tomando notas de manera que cuando cierras el libro tienes 4 o 5 cosas más para hacer. Entonces, esos son como ventanas que te llevan a otras ventanas y que van ampliando tu radio de acción, ¿no? Pues a mí me dejaste una tarea para toda la vida. Ah, bueno. No sé si me alcanza la vida para leer todas las cosas maravillosas que recomiendas. Y bueno, yo quiero decir algo. Yo leí el libro, yo creo que 20 veces mínimo. Qué y bien. que cada vez que, bueno, es un honor
presentarlo y es un honor tenerte en el programa. Y entonces para mí hay que trabajar y poner todo el entusiasmo y el cariño para poder entender lo más posible y transmitirlo al público. Yo creo que es importantísimo hacer eso. Y leí el libro tantas veces, cada vez me iba más profundo. Ah, bueno. Y cada vez decía, no leí bien al principio. Entonces, y creo que eso es a lo que te lleva este libro. Pues me hace mucha ilusión saber que has ido pelando el libro como las capas de la cebolla y que cada vez haya aparecido algo distinto en lo que no te hayas fijado, ¿no? Sí, pero Muchas fíjate, gracias. eso es también lo que a ti te pasó, porque tú escribiste este libro después de haber pelado muchas cebollas. Sí, sí, sí. Aparte, escribí este libro después de haber escrito más de 1000 artículos sobre todos estos temas, libros, entrevistando autores, luego yendo a conferencias y a charlas, ¿no? O sea, es un mundo en el que he estado muy inmerso los últimos 25 años. Por eso, cuando pienso en resiliencia, inmediatamente me viene a la cabeza la charla que tuve con Boris Cyrulnik y me acuerdo de los patitos feos y de aquello que se dijo aquí o allá. Entonces, bueno, es como mostrarle un país o una ciudad a alguien que la visita por primera vez, ¿Ves? que le llevas a tus lugares favoritos. Claro, pero qué suerte es cuando eso te sucede. Cuando alguien te enseña su ciudad, ves otra ciudad Sí, impresionantemente. sí, y de hecho yo soy una persona que me gusta mucho repetir. Te Entonces, gusta mucho repetir. más que viajar, me gusta volver a los lugares, ¿no? Entonces, cuando descubro algo que me gusta, ¿no? Una ciudad que tiene un café donde suena jazz y hay una librería, pues ya estoy pensando a ver si vuelvo con JR, que es mi amigo desde los 14 años. Entonces, organizo un viaje y le llevo por los sitios que a mí me han impresionado y lo mismo con los libros o las películas. Las películas que a mí me gustan las he visto 7, 8, 9 veces, cada vez con alguien distinto y me refresca porque imagino, ¿qué debe estar sintiendo Concha ahora mismo viendo esta película? Y luego tenemos un debate. Por eso hay un capítulo en el libro que habla sobre por qué es tan efímera la felicidad. Sí que lo es, pero se puede prolongar compartiéndola. Me encantó esa frase en especial. Claro que sí, se prolonga compartiéndola. Y bueno, de las preguntas que escogí, la primera es pues la que viene, la primera, ¿no? ¿Cómo encontrar el propósito de vida? Y estamos hablando en este programa a personas mayores de 50, 55, hasta 80 años. Tenemos hasta una persona que nos oye de 105 años. 105. Entonces Bienvenida. la puedes poner con los Sí. centenarios de Okinawa de tu libro. Pues es maravilloso. De hecho, lo que significa ser mayor hoy en día es muy distinto de lo que significaba hace 40 años. Primero, porque la esperanza de vida y la calidad de vida ha subido. Y luego porque hay, sobre todo en el mundo anglosajón, toda esta corriente de los late bloomers, Claro. de la gente que florece tarde, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay novelistas que debutan con 90 años o personas que se inician en un arte determinado con 65, con 68, cuando ya se han retirado y que quizás los mejores años de su vida los van a vivir entonces, ¿no? Desde la libertad, desde tener tiempo libre y no obligaciones y no compromisos y poder ser realmente quienes son. Claro, ese propósito de vida, esa forma de encontrarla. También me gusta mucho que dices que podemos reinventarnos y reencontrar ese ikigai o propósito de vida, ikigai, de que ojalá algún día podamos hacer un programa de eso. Ese propósito se puede ir reinventando con los años y nunca puedes dejar de reinventarlo. Sí, de hecho, son pocos los afortunados que tienen un mismo propósito toda la vida. Eso sería alguien con una vocación muy fuerte, por ejemplo, religiosa o sanitaria, o alguien que de pequeño quiere ser maestro y eso lo desarrolla y descubre que sí, que es su vocación, pero lo normal no es eso. Lo normal es ir probando, irse equivocando, ir aprendiendo por el camino e incluso elegir una determinada carrera en la universidad no significa que te vayas a dedicar a eso, ¿no? Franz Kafka era abogado y trabajó de eso, pero su pasión era escribir. El escritor español Martín Santos, que escribió Tiempo de Silencio, era neurólogo y tenía una parte de su vida que era en la consulta y otra parte que era en el escritorio. Entonces, a veces podemos tener un ikigai, podemos tener una pasión, pero debemos combinarlo con otras cosas, ¿no? Y puede llegar un momento feliz como cuando estos seguidores que tienes de 55, 60, 65, en el que sueltas lo otro y dices, bueno, ahora sí que me dedico solo a lo que es lo mío. Claro, y quién sabe si tengas tiempo ahora de hacer otras más, porque con esos 30 años extra que tenemos y esa nueva Sí, longevidad. la nueva longevidad permitirá pues aprender instrumentos, escribir libros, hacer viajes, ir a la universidad.
hacer todo aquello que no has podido hacer hasta ahora y que tienes el tiempo y la serenidad para hacerlo. De hecho, Platón decía que la gente debería vivir primero y cuando ya son viejos estudiar, que Eso está genial. la energía juvenil es para gozar de la vida y que la reflexión deberíamos ponerla al final. Te aseguro que mucha gente estaría de acuerdo con lo que estás diciendo. Vamos con la reina de las preguntas. ¿Y quién soy yo? Y me encanta ahí, me encantaría que entraras a la parte de la ecuación del cambio. Sí, a ver, el quién soy yo en este caso, yo creo que es la pregunta más difícil de todas, ¿no? Ujú. En el sentido que somos muchas personas distintas dentro de un mismo ser, ¿no? Tú eres alguien cuando hace entrevistas, eres alguien cuando estás leyendo, eres alguien cuando estás soñando, eres alguien cuando sales de viaje, ¿no? Pero también a lo largo de la vida vamos muriendo y vamos renaciendo, ¿no? Entonces, la ecuación del cambio, que de hecho se explica en el libro y los lectores la podrán ver, es que en realidad el no cambio no existe. Eso es la reflexión que te quería hacer. Parece que estamos en un lugar, pero siempre nos estamos moviendo hacia algún otro. Cuando un autor hace un guión de una novela, lo primero que apunta en las fichas de los personajes es cómo van de A a B. Algunos evolucionan para bien, otros evolucionan para mal, pero la mayoría de seres humanos, sobre todo los que estamos en el mundo de la conciencia, lo que tratamos es en un camino kaizen, usando esta palabra japonesa del progreso continuo, de ser cada día un poco mejores, ¿no? Y en eso te voy a citar un autor conservador americano que se llama Jordan Peterson, que aparece mucho ahí en la televisión, que tuvo un libro de reglas para la vida que decía, es un gran error compararse con quien es otro hoy. Tú solo puedes compararte con quien eras tú ayer. Entonces, si de ayer a hoy hay una cosa que la has mejorado, vas bien. Claro, claro, claro. Qué maravilla, ¿verdad? Pues entonces es el quién, el cómo y hacia dónde. Exacto. Entonces ahora podemos profundizar aquí. Han habido muchos libros de el poder de los hábitos, de cómo implantar este tipo de pequeñas acciones, pequeñas costumbres que pueden moderar nuestra vida, ¿no? Pero en realidad las nuevas tendencias nos dicen que te den una lista de cómo no sirve de nada. Porque, por ejemplo, tú puedes leer un libro práctico y decir cómo manejar el correo electrónico para que no se desborde. Entonces te dan un sistema, ¿no? Pues abre una carpeta azul para tal, lo que puede esperar, lo que es de hoy, lo que es de mañana, lo que delegas. Esto lo puedes hacer hoy, pero mañana ya no vas a poder hacer esto porque tampoco viene de ti, no te resuena. Entonces, libros más modernos, como el de James Clear, de los hábitos atómicos, dice, olvídate de los cómo. Lo que se trata, y aquí viene la ecuación del cambio que me preguntabas, es decidir quién quieres ser. Cuando tú sabes quién quieres ser, aunque no lo seas todavía, imagínate que tú me dices, yo quiero ser una novelista, ¿no? Entonces yo te diré, Concha, cada mañana cuando te levantes, recuérdate que eres novelista y compórtate como tal. Pues empieza el día leyendo un poco, toma notas del capítulo que vas a escribir esta tarde, reúnete con escritores, cuando haya una charla literaria acudes allí, sal a la calle a inspirarte y tomar notas. Entonces, cuando uno se empieza a comportar como quien desea ser, los cómo vienen solos ya. Entonces, importante decidir quién queremos ser a partir de ahora. Fíjate, y qué importante en esta etapa de la vida, Sí, porque como el reloj está caminando más veloz, que también sí. tocas el tema de la edad y el A tiempo. medida que envejecemos, es como una inversión en oro. El tiempo vale más. O sea, así como el oro vale más ahora que hace 30 años o 40 porque es un valor refugio, lo mismo con el tiempo humano. Para un adolescente, perder un día entero no pasa nada, ¿no? Porque el valor del tiempo es cercano a cero. Para alguien de 70 años, un día perdido, si es una persona inquieta, es un desastre, porque no sabe cuántos días más va a tener, ¿no? Por lo tanto, lo bello de madurar es que valoramos más las horas, los días, los segundos incluso, ¿no? Sí, qué bonito lo dices. Fíjate que también me encantó eso de Milton y del cuento de Asimov, Eso Asimov, está que bien, dice, ¿no? Para hablar del para amor, hablar ¿no? de dónde encontrar el verdadero amor. Sí. Claro, yo creo que las películas de Hollywood han hecho mucho daño Mm. a la imaginación romántica de los jóvenes, sobre todo luego ya vas descubriendo lo que es. Yo no sé cómo es aquí en México, pero lo que pasaba en España cuando tenías 15, 16 años es que a los chicos buenos nadie les hacía caso, aunque escribieran cartas de amor, y los malotes y los que eran un poco groseros y chulos, estos eran los que triunfaban siempre, ¿no? Y
hay todo este aspecto de la idealización del amor, ¿no? Que cuando vemos a alguien que creemos que nos gusta, empezamos a fabricar toda una película sobre los valores que debe tener esta persona, esto y lo otro. Y si el clic es correcto y eres correspondido, puedes encontrarte que estás con alguien que tú has imaginado, pero que en realidad no es así. Entonces, aquí empieza aquello, hay una obra de teatro que se llama Te quiero, ya te cambiaré. Entonces, Está entonces genial aquí el empieza todo título. aquello en el que una de las partes o ambas partes intentan corregir ciertas cosas de la otra persona para que se encaje mejor, pero eso no es el verdadero amor. El verdadero amor es aceptar, está en la aceptación. Cuando tú ves al otro por lo que es, no por lo que te gustaría que fuera, allí sí hay una conexión, entendiendo que tú eres imperfecto y que el otro también tiene derecho a serlo. Sí, y también la parte que dijiste ahí de que no te gustan las frases así como para decir un cierre, ¿no? Pero eso sí, dijiste, aquí se voy a poner una sentencia. Primero, ámate a ti Sí, mismo. ¿Cómo es la frase sí, exacta? que si no te amas a ti mismo, irás por la vida llena de agujeros que querrás llenar con tus relaciones. Y eso provoca vínculos de dependencia, de celos, de lo que serían relaciones tóxicas en realidad, porque estás buscando en el otro lo que te falta a ti. Y la fábula de Platón de las medias naranjas, Sí. que está en el banquete, ha hecho mucho daño, porque muchas personas buscan la media naranja, pero en realidad dos personas solo pueden tener una relación saludable si son naranjas enteras. El yo sin ti me muero, sin ti me falta tal, es un amor desde la carencia. Aquí lo bonito es, somos dos personas completas y podemos caminar juntos, ¿no? Y vamos a conocer la vida. Y también cuando yo pierda a mi pareja, como en esta época muchas veces la gente enviuda o la gente se divorcia, porque ahora los divorcios de los 80 años están al por mayor, también yo puedo ser una naranja completa, ¿no? Y Exacto. dar muy buen Entonces, jugo. tú primero, yo diría, si el amor es aceptación, primero acéptate a ti misma por lo que eres, por quién eres, haz los cambios que consideres en ti, pero acéptate como eres, con el equipo que has llegado a la vida, con tu mochila, y cuando encuentres a alguien que te guste por lo que es, no por una imagen mental que te has hecho de cómo podría ser. Sí, y luego, en el capítulo del sufrimiento, se puede vivir sin sufrimiento, pones algo que dice, está bien no estar bien. Sí. Podemos Sí, tocar aquí eso, me encantó. es el tema de las metaemociones, ¿no? Esto es una discusión que yo he tenido muy a menudo con terapeutas que dicen que las personas que tienen emociones negativas, entre comillas, persistentes, como tristeza o ansiedad, tienen un doble problema. Primero, que se perpetúa esa emoción, que no es agradable. Y después, que se sienten mal por sentirse así, ¿no? Entonces, tú imagínate una chica, por ejemplo, ¿no? Universitaria, para poner un ejemplo, que está pasando por una época de su vida que está triste. Quizás lo es porque ha perdido a su padre, porque algo ha sucedido, por cualquier cosa. Está con una leve depresión y sale con un grupo de amigos o amigas que son de celebrar. Y ella se siente culpable por estar tan apagada y cree que debería ser feliz y mostrar alegría a los demás para estar así. Entonces tenemos dos problemas, la tristeza y que nos sentimos mal por estar tristes. Entonces, el primer paso hacia la aceptación sería lo que has mencionado muy bien del libro, que fue una frase que dijo a Naomi Osaka, la tenista japonesa que fue la primera número uno de su país en tenis, que tras caer en una depresión concedió una entrevista y se publicó una foto de ella muy bonita en el Time con el lema It's okay not to be okay. Está bien no estar bien. Entonces ahí empieza la sanación, para entendernos, ¿no? Cuando aceptamos que es lícito estar triste y tener miedo, estar alegre, estar ansioso, pues eso ya deja de ser un problema y convivimos con esa emoción y la transitamos. Me gustó que en tu libro nos compartes el que tú estuviste muy dentro de la tristeza Sí, y cómo saliste. ese capítulo fue especial porque yo era un tema que quería tratar, pero luego pensando, recordé que una revista, un año después de yo haber superado una depresión, me pidió si yo querría relatarla para los lectores porque me dijeron que sería de gran ayuda. Y entonces ese artículo yo lo escribí muy cerca de los hechos y expliqué cómo entré en la depresión y cómo poco a poco salí y con qué medios, ¿no? Entonces, decir, estaba contado tan de cerca que pensé, voy a pedir permiso para que se pueda reproducir tal cual. Y así presenté un poco de dónde vino ese artículo y lo compartí, porque creo que
ahora más, ¿no? Pero hasta ahora era como tabú hablar de estas cosas, ¿no? Sobre todo si eres autor de desarrollo personal, parece que tienes que haber sido feliz toda tu vida. Claro. Cuando lo que nos dice la experiencia es que las personas que escriben libros sobre parejas se han divorciado 5 veces Sí. y que los que hablan sobre cómo ganar dinero se han arruinado unas cuantas. Que eso es lo que les permite hablar de esto, ¿no? Si tú no has conocido los abismos de las emociones, de la tristeza y de la alegría, no puedes saber cómo se siente alguien que está ahí. Entonces, cuando sales de ahí, te conviertes como una especie de Sherpa que puedes acompañar a otros a salir del valle y llegar a lo alto de la montaña. Claro, sí, y me encanta eso que dices que 2 amigos tuyos te apoyaron mucho y que después, al final, la respuesta tiene que venir de dentro de Sí, la persona, ¿no? sí, a ver, mi enfoque, mi manera de afrontar la depresión fue tan errónea como mi manera de vivir en aquel momento. Yo era una persona que me multiplicaba en obligaciones, citas, quería estar en todas partes. O sea, llegué a un punto, justo antes de romperme, llegué a un punto de locura, de querer ocuparme de tantas cosas y de tantos proyectos, que al mediodía había llegado a comer en 2 restaurantes a la vez. El primer plato con unos y el segundo en otro restaurante con otros. Qué barbaridad. Hasta ese punto. El postre ya no, ¿eh? Pero entonces, claro, como mi vida tendía a la multiplicación, cuando yo busqué un terapeuta, escuché también lo que me decían amigos, tienes que ir a este, tienes que ir a aquella. Y llegué a tener 3 terapeutas a la vez. Qué intenso Muy es, ¿eh? diferentes. Que ninguno me sirvió porque tampoco yo estaba centrado para eso. Y realmente lo que fue mi anclaje fueron 2 cosas. 2 amigos, uno que vivía en Chile, doctor en biología, y que me llamaba por las noches para saber qué había hecho durante el día, y una chica que acababa de conocer, que yo la llamaba la chica de los lunes, que la conocía un poco de mi trabajo y que cada lunes venía a tomar el té, veíamos películas, charlábamos, y ellos eran como mi anclaje a la vida. Y después que inicié un proyecto artístico para conocerme, porque al final las emociones están para algo. O sea, cuando sientes ansiedad o estás triste, ahí el cuerpo o tu propio sistema nervioso te está comunicando algo en un lenguaje distinto. Y entonces yo dije, voy a componer una canción cada mes, un tema, y la voy a grabar cada mes con personas distintas y la publicaré cada día 27 en las redes, que es el día de mi cumpleaños. Entonces, la gente que me rodeaba se animó mucho con eso y de ahí surgieron cantantes, músicos de jazz. Entonces, yo cada mes estaba grabando y tema a tema, un disco que se puede escuchar en Spotify que se llama The 12 Autumns, los 12 otoños, iba viendo mi evolución, ¿no? Pues de una fase más melancólica a momentos distintos, ¿no? Y fue muy bello esta arteterapia aplicada a uno mismo, que los que nos están escuchando lo pueden hacer también con un cuaderno. De hecho, yo he trabajado con muchos psiquiatras como redactor, como negro literario. Trabajé en consulta con psicólogos, con psiquiatras, neurólogos, y uno de ellos, Enrique Rojas, que es un gran escritor de libros, pues él lo primero que da a su paciente es un cuaderno en blanco. Dice, póngase usted a escribir, ¿no? Y veamos lo que sale ahí, porque al final la semilla de todo progreso, estés bien o estés mal, es el autoconocimiento. Y cuando tú escribes, ya dicen que escribir es escribar, ¿no? De toda la maraña de pensamientos que tienes, eliges uno y tiras de ese hilo, vas tirando del hilo y al final te acabas sorprendiendo de que, parece que esto es prioritario para mí. Te descubres en la hoja en blanco, ¿no? Que luego la llenas. Qué maravilla. Por supuesto que sí, escribir, escribar. Nunca lo había pensado así. A ver, ahora que estás diciendo que eres músico, qué maravilla. Músico, pero mal pianista, ¿eh? Por eso. Bueno, pero pues eres, así es que estás componiendo. Hay un Kim Ki-duk, Sí, me encanta. ya sé que es el director de cine, que habla de la cantidad de veces que se reinventó. ¿Cuántas veces se reinventó? 6 o 7. O sea, Kim Ki-duk para mí es el ejemplo que murió en la pandemia Además, de coronavirus. Era un hombre joven, ¿eh? coreano. Coreano, sí, y murió creo que en Letonia, en un país de estos raros de Europa, de coronavirus, que no sé, igual se estaba documentando para alguna película o algo. Pero Kim Ki-duk para mí es el ejemplo de que en esta vida nada está predeterminado, porque él nació en una familia más bien humilde, empezó a trabajar como obrero en una fábrica, esa vida no le gustó, se alistó al ejército, tuvo una segunda vida allí, llegó un momento en que quiso salir de esto, se hizo pintor y se fue a pintar a Montmartre, ahí en París, donde van los pintores bohemios. Ahí en París fue una de las primeras veces que fue al cine, porque él no había ido, y vio una película y le impresionó tanto que dijo, yo quiero ser
director de películas, y se fue a Corea y empezó ahí. Entonces es un hombre que tuvo 4 o 5 vidas y que siempre empezaba de cero. Y a mí esto me gusta mucho como ejemplo, porque hay muchas personas que tienen la impresión de estar viviendo una vida que no es la suya, Claro. ¿no? Pero no se atreven a dar el paso, ¿no? Y yo aquí cito, me gusta una cita de Alan Watts con la que abro, tengo un libro de memorias que se llama Los lobos caen en el río, y elegí de manera muy consciente una cita de Watts, que es un autor americano que me encanta, que introdujo el orientalismo, que dice: no estás obligado a ser la persona que eras hace 5 minutos. Ay, qué maravilla. Qué libertad nos da eso. No estás obligado a ser la persona que eras hace Hace 5 5 minutos. minutos, imagínate si tienes Bueno, libertad. tenemos que oírlo todas las personas que estamos aquí con estos años para que nos quitemos esa obligación. Y ahí dices, hablas del despido interior y dices que Kim Duk es un alma inquieta, como tú. Sí, de hecho, O yo sea, siempre me preguntan, ¿cuál fue tu primer Ikigai y tu propósito en la vida? Yo siempre digo, hasta los 27 o más, hasta los 20, quizás hasta los 30 años no tuve propósito vital. Solo me gustaba viajar. Y me gustaba viajar por quizás por una falsa ilusión, porque como mi vida no iba a ningún sitio, cuando yo subía a un tren decía, mira, estoy yendo a Belgrado, estoy yendo a Budapest, ¿no? Entonces tenía un pequeño objetivo que era llegar allí, conocer gente, estar. Entonces durante muchos años yo lo que hacía era trabajar, viajar, trabajar, viajar. Me iba 4 meses y trabajaba en un camping. Recogía un dinero, me iba al este de Europa o me iba de cooperante a cualquier lugar. Y así viví mucho tiempo, y una carrera universitaria que podría haber hecho en 4 años la hice en 11, porque siempre la estaba en interrumpiendo, 11. pero al final sí, fue como la universidad de la vida. Qué maravilla poderlo hecho así. Y hablando de los viajes, también dices en una entrevista, te escuché decir que el viajero aprende a despedirse. Sí, estás siempre despidiéndote de personas, y esto es un gran arte muy importante en la madurez. Sí, yo recuerdo en uno de estos viajes que estaba en un tren de estos viejos del este de Europa, y la especial comunidad que se hace entre viajeros. Es muy bello viajar solo, como mujeres en lugares donde se puede viajar solo, lógicamente, que también los hay, porque te encuentras otras personas solas y la conexión es inmediata. Y en uno de esos trenes del este nos encontramos un fotógrafo de guerra, que era un señor barbudo así, muy interesante, contó muchas cosas, y un periodista, no sé quién era, que tampoco iba con él. Y los tres nos encontramos en un vagón y estuvimos bebiendo y conversando hasta la noche, ¿no? Y a mí se me quedó muy en el corazón este fotógrafo. Era una persona muy carismática. Entonces nos quedamos dormidos, y a la madrugada, cuando abrí los ojos, el fotógrafo ya no estaba. Y yo le dije, me hubiera gustado despedirle. Y el otro me dijo, es mejor así, ¿no? Ha entrado en tu vida, ha salido, ¿no? Entonces, en la vida vamos saludando, acogiendo y despidiendo a muchas personas, ¿no? Y un trauma que mucha gente lleva es que trata de mantener amistades que quizás ya no tienes sintonía con ellas, pero como son veteranas, dices, hay que poner esfuerzo, nos tenemos que ver, pero quizás tu interior no quiere mantener ese vínculo porque estás en otro sitio, ¿no? Entonces, hay que saber despedir, hay que saber acoger, y en la vida es como una terminal de entradas y salidas del aeropuerto, ¿no? Cada año hay movimientos, y hay un editor en España que se llama Jordi Nadal, que todos los años escribe en una página, en una sola hoja de papel, entradas y salidas este año. Pues han entrado estas personas en mi vida y estas otras se han ido, una porque ha muerto, la otra ya vive ahí, con este nos hemos enfadado. Apunta 2 libros que han sido importantes y una película que quizás la ha marcado, y ese es el año en una hoja. Qué bien, qué Es un buen interesante. Es ejercicio. otro ejercicio Es sensacional. bueno. Tu libro tiene muchos ejercicios, no vamos a poder entrar a eso, pero tiene muchas invitaciones a que las personas trabajemos personalmente. Y bueno, pues ahora vamos a los 3 miedos a morir y a Marco Aurelio y cómo superar el miedo a la vejez y a la Sí. muerte. A ver, nadie sabe de qué manera vamos a morir, y eso es nuestro privilegio. Yo, si hubiera un pitoniso o pitonisa que me pudiera decir la fecha y el modo de mi muerte, no querría escucharlo, le pagaría para que no me lo dijera. Que se callara. La gracia del misterio de la vida es que nunca sabemos cuándo nos marchamos, ¿no? Como este fotógrafo que desapareció de madrugada. Y por lo tanto, el miedo a la muerte merece la pena ser analizado, porque en realidad el miedo a la muerte lo tienen aquellas personas que tienen miedo a vivir.
porque las personas que son muy vitales, que hacen lo que les gusta, que se conectan con los demás, que cuidan de sus amigos, que viven intensamente, no tienen tiempo en pensar en la muerte, están demasiado ocupados viviendo. Y de hecho, cuando lleguemos al final del camino, si miramos atrás y estamos contentos con lo que hemos hecho, con la sensación de haberlo dado todo, nos podremos ir mucho más en paz que si llegamos al final y tenemos el peso de no haber vivido una existencia auténtica, de no haber hecho lo que realmente queríamos, ¿no? Entonces, yo siempre cito en esta parte del libro una cita de Marco Aurelio, el gran filósofo estoico y emperador romano, que dice: no deberíamos tener miedo a morir, sino a no haber empezado nunca a vivir. Sí, definitivamente yo creo que es algo importantísimo. Y Marco Aurelio, ¿cuántas cosas tenía, verdad? Sí, este libro de Meditaciones parece escrito ayer o hoy. Sí, Sí. y hace, o sea, Era un hombre de una lucidez y que conecta con los problemas esenciales del ser humano. Por eso tú lees algunas de sus frases y dices, bueno, es que parece que estoy leyendo Albert Ellis, uno de estos autores actuales, ¿no? claro, sí. Por eso lo seguimos leyendo. Sí, sí, me encanta. Cada vez que me topo con una frase de él, digo, wow, Uf, cuánto tenía que enseñarlos. Y alguien que sabía mucho de la vejez es Cicerón, pero bueno, sí, ese cómo hablaba de la vejez. Me gustaría decir que ya estamos terminando, que el libro inicia con una pregunta, ¿hay alguien ahí? Y cierra con otra que dice, ¿y si al final no hay nada? bueno, Eso es a y propósito. ese final, sí, eso es a propósito. Claro. Termino con una frase de una actriz del viejo Hollywood que le gustaba mucho a mi madre y que dice, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente. Sí, es un gran cierre para tu libro. Y sin embargo, para el principio me gustaría que dijeras cuál es la respuesta que propones o una de las respuestas al ¿hay alguien ahí? Sí, yo no sé si es alguien o hay algo, pero está claro que no tenemos el conocimiento de todo lo que nos rodea, tenemos una ínfima parte y el misterio forma parte de la vida, empezando ya por el origen del universo. ¿En qué punto empezó esta explosión del Big Bang que empezó a generar la materia y luego la conciencia? ¿Qué había antes? Si no había nada, ¿quién o qué decidió que de la nada empezaran a surgir cosas? ¿No? ¿Quién le dio el botón? ¿Por qué tú y yo estamos aquí entre los billones de posibilidades de no haber nacido? ¿No? Que eso es en un capítulo del libro lo trato. Hay un discurso que hay un científico que ha preparado para su funeral. Él está vivo aún. Sí. Es el autor de El gen egoísta, que Ujú. dice: desgraciados, ¿cómo os quejáis de que un día vais a morir si la inmensa mayoría de posibilidades de vida no se han producido y igual podrían haber habido enormes, ingentes masas de genios que nunca nacerán y eres tú el que le ha tocado la lotería genética y tienes la suerte de estar aquí, ¿no? ¿Cómo podemos lamentarnos de eso si somos los ganadores de este juego? Es impresionante eso, es impresionante eso. Y entonces ahí dices que sí hay alguien ahí, que eres tú mismo. Sí, exacto, eres tú mismo. O sea, más allá del misterio, hay alguien ahí, está vehiculado a través de un chiste de Eugenio, que era un hombre que fue muy famoso en los años 70-80, y él explica una historia de un excursionista que se cae por un barranco y se queda colgando de una rama. Entonces va diciendo, hay alguien ahí, y le habla a Dios, y dice, tú suéltate que los ángeles te recogerán y te van a llevar arriba. Y él dice, sí, pero hay alguien más. Entonces, al final lo que digo en este capítulo es, creas en Dios o no, vas a tener que ser tú quien salga del hoyo. Por lo tanto, si hay alguien ahí, estás tú, y eso ya es mucho. Sí, es una belleza. A ver, Francesc, ¿y qué sigue contigo? Bueno, ahora de momento, pues estoy aquí en México muy feliz. Voy a dar unas clases, unas sesiones en una universidad, el Quebec, y esperando regresar a este bello país donde además tengo relación con una fundación con la que trabajo de niños de la calle y me gusta En mucho. Mexicali. En Mexicali y en Tijuana. En Mexicali tienen escuelitas, que son centros para que los chicos no estén en la calle por la tarde y no estén eh, expuestos a malas influencias. Y en Tijuana lo que hay son 3 hogares para niños y niñas que han sido abandonados por sus padres. Entonces, colaboro activamente con ellos y, por ejemplo, para poderles construir la consulta psicológica, que tenía que ser un cristal donde el tutor pueda ver al psicólogo o psicóloga cómo está trabajando con los menores, organizamos en mi casa, en Barcelona, un concierto
Bueno, un concierto, no, un festival donde actuaron 8 o 10 artistas y todo el dinero que se recogió fue para construir esa consulta y se pudo hacer. Entonces, tengo vínculos sentimentales muy bonitos con este país y me encanta su gente. ¿Y por qué escogiste trabajar con gente de México? Bueno, porque tengo una amiga en Barcelona, catalana, que trabaja en esta fundación y que desde Barcelona se mandan cooperantes, voluntarios y hay muchos intercambios entre Mexicali, Tijuana y Barcelona. Y ella fue la primera que me propuso que fuera allí a conocer lo que se estaba haciendo. Ay, pues qué afortunados. Pues nada más, un último mensaje de cierre para la audiencia y ya. Muy bien, pues yo lo que le diría a la audiencia, ya que hablamos de un libro que se llama 20 preguntas existenciales, que no dejen nunca de hacerse preguntas, que no tengan miedo a interrogarse, a darse cita, a tomar un café con ellos mismos, porque cada pregunta que nos hacemos abre infinitas posibilidades y nos saca de la zona de confort, que al principio igual es incómodo, nos da cierto miedo, pero aparecen caminos que no sabíamos que estaban allí. Definitivamente, y eso es lo que hay que buscar toda la vida y hasta el final. Caminos, porque se siguen, abre y abre y abre y abre, y con tu libro nos abriste muchísimos. Muchas Te gracias, agradezco Concha. en Ha el sido alma. una maravilla de entrevista y es un placer compartir contigo. Pues qué gusto que estés aquí en Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Regresamos en un momento. Quédate aquí.